Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Inés te cuenta. Yo soy Inés, amo el arte, amo las historias, amo conversar, amo el café y los gatos, etc. Y hoy estoy retomando mi podcast. Esta vez va a ser solo por plataformas de audio. Y bueno, esta vez tampoco voy a editar. Quiero que se sienta a partir de ahora como una conversación natural, con las pausas naturales, con las expresiones naturales. Así que vamos a empezar. Voy a hacer un esfuerzo también para hablar bajo, en un tono que pueda relajarte, que pueda ser poco intenso. Así que espero que eso también te guste. Disculpa si es que escuchan ruidos de fondo, estoy con la ventana abierta porque hace mucho calor, así que empezando, dejar en claro que hoy les voy a hablar sobre un libro que me ha gustado muchísimo que se llama La mujer rota de Simone de Beauvoir. Ustedes probablemente ya conocen a Simone de Beauvoir. Si no la conoces, Simone de Beauvoir fue una escritora, fue una filósofa y fue una mujer muy avanzada a su tiempo. Es francesa, nació en 1908 y falleció en el año 86. Es un ícono del feminismo porque escribió un libro que se llama El segundo sexo, que es una obra como epítome del feminismo, y muchas de las teorías que se han desarrollado desde entonces provienen de ese libro. Pero además escribió novelas, ha escrito ensayos. De hecho, se han adaptado sus obras al teatro, a la televisión, al cine, telefilm en realidad. Y yo hace poco que leí el primer libro de ella, que se llama Una muerte muy dulce. Es una historia también bien desgarradora, te la recomiendo mucho. Es una novela corta que tiene pocas páginas y trata de las últimas 6 semanas de vida de la madre de Simone. Es una novela autobiográfica que es bastante interesante. Tal vez algún día hago un episodio sobre esa novela, pero hoy te quiero hablar de La mujer rota, un libro que tiene 3 relatos, los 3 protagonizados por mujeres que además están atravesando un momento muy difícil en sus vidas, un momento de crisis, un momento realmente determinante. Y a mí me ha chocado mucho el libro, me parece uno de los libros que más me ha afectado en la vida y también uno de los más adictivos que he leído, sobre todo el tercer relato, que además le da el nombre al libro, por ende se llama La mujer rota. Pero hoy día les voy a hablar de los 3 relatos. Esto es como una reseña, recomendación, simplemente un acercamiento tal vez a este libro, por si tienes ganas de leerlo. Te lo recomiendo y te voy a contar un poco de qué trata cada historia y qué he pensado del libro en general. Bueno, te voy a contar sobre la primera historia, que se llama La edad de la razón. La edad de la discreción, la edad de la razón de Bridget Jones. Lo siento. Tengo acá mis notas que he ido tomando mientras leía. Les puedo hacer un poco de ASMR de libreta. No sé si se escucha, pero bueno, esperemos que sí. Bueno, el primer relato del libro se llama La edad de la discreción y cuenta la historia de un matrimonio maduro entre la narradora y André. Es una pareja que está en sus 60s y si tuviera que describirlo serían 2 intelectuales académicos de izquierda y progresistas. O sea, si estás en el Perú es lo que la DBA llamaría caviares. En su juventud fueron activos en la política y le han instaurado esos valores a su único hijo, Philip. En esta historia hay 2 problemas principales. El primero es que el matrimonio está funcionando en piloto automático y esto se debe a que André, el esposo, está en el proceso de adaptarse a una nueva etapa de su vida, entrando a la vejez. Acá voy a hacer una pausa para hablar un poco más de eso porque me pareció súper interesante en el libro cómo se trata el tema del tiempo, del pasar del tiempo, del envejecimiento y de cómo tu vida cambia una vez que aceptas ese proceso. Porque la narradora vive como
entre que molesta y decepcionada de la actitud que está tomando su marido con respecto a envejecer. Y por otro lado, su marido ha tomado la decisión de tomarse la vida más a la ligera, de no gastar sus energías en discusiones, en peleas, en cosas que para él ya no merecen la energía que le queda, que cada vez es menor porque está envejeciendo. Entonces, inicialmente ese es uno de los problemas, ¿no? Ella que le llega, que él no ponga más de su parte o no tenga como la iniciativa en distintas cosas porque claramente está envejeciendo. Y ella sí es una persona que tiene más energía y que no quiere perder esa juventud que le queda. Lo cual es interesante ver cómo se desarrolla en este relato. Bueno, como les contaba, eso es uno de los primeros problemas. De hecho, la narradora también es importante decir que está pasando por un momento de su vida, un momento difícil de su vida. Bueno, perdón si escuchan a mi gata Raquel que está chillando sin parar. Pero bueno, la narradora está atravesando un momento difícil de su vida también profesional, porque ella es profesora, es académica, es muy intelectual, escribe libros y el último libro que ha publicado ha tenido muy malas críticas, lo cual ha sido devastador para ella porque ella lo consideraba su mejor libro. Por otra parte, bueno, como les digo, ella se aferra a la vitalidad jovial que le queda, pero poco a poco va entendiendo que pronto tendrá que dar ese paso que su esposo ya dio, que es aceptar el paso a una nueva etapa. Bueno, esta contradicción de actitudes hace que haya roces en la pareja. Así que, como les contaba, eso es un tema de por qué están ellos en piloto automático. Por otro lado, el segundo problema, que para mí es el más grande de este relato, es Philippe, su hijo. Es el hijo prodigio, su hijo único, que estudió la carrera intelectual y estaba, digamos, encaminado para una vida académica y activista, hasta que conoce y se casa con Irene, la némesis de la narradora. Es bien intensa esta dinámica madre-hijo tóxica, donde la mamá le ha básicamente le ha implantado todos sus deseos, todas sus expectativas a este chico, y cuando él decide no seguir ese camino, sino irse por su cuenta y toma una decisión que moralmente se opone a las creencias de sus padres, su mamá lo toma pues como un cuchillo clavado por la espalda. Irene es una chica inteligente, burguesa, entre comillas arribista, según la narradora, y que aparentemente disfruta mucho del dinero y de las comodidades de la vida. Su padre es un hombre con influencias que le ha conseguido un puesto de trabajo a Philippe en el Ministerio de Cultura. Esta noticia es recibida como un cuchillo, como les dije, por la espalda, porque ella es ferviente opositora del gobierno y supuestamente su hijo también lo era. Le recrimina a su hijo que cómo es posible que haya aceptado ese trabajo en ese gobierno, y él le dice que justamente lo hizo para cambiar el sistema desde adentro. La narradora decide quitarle el habla a su hijo. Intenta que André haga lo mismo, pero él sigue en comunicación con Philippe, de hecho a las espaldas de su esposa, o sea, de la narradora. En resumen, este primer relato es una vitrina hacia un periodo de cambios en una familia desde el punto de vista femenino de la narradora. Y lo que más me gustó fue el hecho de conocer esta historia en primera persona y con mucho acceso a la reflexión y forma de pensar y ser de la protagonista. Y al final de este relato, una lección que yo también resalto es que, claro, ella se amista con su esposo porque por primera vez en todo este tiempo que he estado pues discutiendo con él, decide hablarle, decide preguntarle por qué estás teniendo esta actitud, por qué el otro, y por primera vez hablan, se comunican, y todo lo que ella se había imaginado en su cabeza se da cuenta pues que no era así. Y por eso es importante también resaltar la importancia de comunicar con las personas. Muchas veces, sobre todo las personas que tenemos ansiedad, nos imaginamos escenarios dramáticos, escenarios trágicos en nuestra cabeza, o que tal o tal persona está pensando tal o tal cosa, cuando realmente no es así. Y una vez que te sientas y hablas con esa persona, te das cuenta que efectivamente todo el lío estaba en tu cabeza. Así que
el primer relato, La edad de la discreción, me gustó bastante. Ahora, pasemos al segundo relato llamado Monólogo. Este es, de frente, te digo que es el que menos me gustó, no porque fuera malo ni estuviera mal escrito, sino porque me afectó muchísimo. O sea, la sensación desagradable, incómoda, de que ya básicamente quería que acabe, era demasiado fuerte. Ay, Dios mío, realmente, o sea, recordar esta lectura es difícil. Fue una experiencia sensible, podría decirte, porque realmente me afectó los sentidos. Así que bueno, me gatilló mucha ansiedad también, mucho estrés. Y en fin, pero te voy a contar de qué se trata porque debes estar preguntándote. Es el monólogo de una mujer de 43 años que, resumiendo, odia a todos y a todo en general. Claramente tiene algún tipo de enfermedad mental muy agravada y se entiende, ya que perdió a su hija de 17 años hace 5 años a causa de un suicidio. Este monólogo, muy bien escrito, es la puerta directa a la mente de una mujer rota, desarmada y que no tiene ninguna herramienta para poder pisar tierra y mejorar. Y eso es realmente lo triste de este monólogo, de este relato, es leer de una forma muy intensiva, además, porque está escrito casi sin puntuación. Es, digamos, como si pudieras leer la mente de una persona. Es una persona que habla sin parar, digamos, y te das cuenta de todos los problemas que tiene y quisieras ayudarla y decirle, pucha, déjame ayudarte como pueda, pero no puedes, pues no. Y eso es lo que da pena, el hecho de que sientes que podrías darle una solución a esta persona, ¿no? Recomendarle un psicólogo, un psiquiatra, alguna terapia, pero no llega a esa solución. A mí me dio mucha pena este relato. Es verdaderamente, como te digo, difícil de leer por dos motivos. Porque te causa estrés, ansiedad y también porque te da impotencia. Por lo menos eso es lo que yo sentí. Es una mujer que está mal, muy mal. De hecho, el monólogo sucede además la noche antes de visitar a su hijo menor, ya que tiene otro hijo, pero ha perdido la custodia de este hijo porque claramente después de perder a su hija entró pues en este trompo mental que te comento y se volvió una persona que no podía ser responsable de un menor. Entonces, además de todo, le han quitado a su hijo y ella pues está en un trompo mental mal, o sea, está mal, muy mal. Esta historia te la cuenta un día antes de ir a una de las visitas que tiene programadas con su hijo y no puede dormir, entonces se quiere meter pastillas, pero no quiere estar mal, no quiere que su hijo la vea dopada. Ay, no, es verdaderamente desgarrador este relato. A mí, como te digo, es el que más me dolió. O sea, el que más me incomodó, el que más me costó en ese sentido. Es muy, muy triste. Ella misma dice en un momento, y te da pena, dice, no es natural que una madre esté alejada de su hijo. Ese es el argumento de ella. Pero tú, una vez que lees el relato, que lees el monólogo, te das cuenta que claramente ella no es una persona que está habilitada para poder estar con su hijo y mantenerlo y cuidarlo. Entonces es un drama, es lo que yo llamo un dramón. Este segundo relato es muy intenso, desagradable, incómodo y personalmente fue el que más me dejó alterada. Esa es la palabra. Me quedé alterada con este relato llamado Monólogo. Y para terminar te voy a hablar sobre el tercer relato, mi favorito, el que le da el título al libro, que se llama La mujer rota. Este relato está en formato de entradas de un diario íntimo, así con fechas, como querido diario básicamente. Empieza en el mes de septiembre y acaba en el mes de marzo, pero no se sabe cuál es el año. Este relato no sabría muy bien cómo describirlo, pero podría decir que es como un balde de agua fría en el mal sentido. O sea, no es un balde de agua fría que te despierta o que te, digamos,
espabila, sino es un balde de agua fría que te hace más pequeño y que te hace temblar de frío. Es la historia de una mujer que se llama Monique, que también está en sus 40s. Es una mujer que se casó muy joven y que vivió por su esposo y por sus 2 hijas. Tiene una vida aparentemente agradable, ya tiene una vida como fijada, se ocupa de su casa, se ocupa de su marido, pero poco a poco su matrimonio va flaqueando. Digamos que él ya no pasa mucho tiempo en casa, cada vez está más en la oficina o con sus amigos, o se va de viaje de trabajo a congresos, él es doctor, etc. Y ella obviamente se siente un poco como rechazada. Sus 2 hijas, a las cuales ella ama, viven fuera, ya son grandes. Una de ellas, llamada Colette, está casada, se casó muy joven. Y la otra, que se llama Lucienne, está en Nueva York, en Estados Unidos, estudiando. Entonces está sola en su casa y un día, después de que su esposo llegó de un viaje, su esposo llegó a las 3 de la mañana a su casa. Había supuestamente estado trabajando con sus colegas y ella le pregunta: ¿has estado jugando póker? ¿Hueles a trago? ¿Qué has estado haciendo? Y él: bueno, no, he estado ahí con mis amigos, no sé qué. Y ella le dice: ¿Qué pasa? O sea, porque ya se dio cuenta que ya la situación era insostenible. Le dijo: ¿pero qué pasa? O sea, ¿hay otra mujer? Y él la mira y le dice: sí, Monique, hay otra mujer en mi vida. Y en ese momento, pucha, todo se va cuesta abajo. Presenciamos el declive del Imperio Romano de Occidente, o mejor dicho, el declive de una mujer que vivía por los otros y los otros dejan de estar presentes en su vida. Ahora, es verdad que en Francia, en la cultura francesa, en la sociedad francesa, las infidelidades no son tan graves como en otras culturas, como por ejemplo en Latinoamérica, en otros lados. Ahora, también es verdad que no es bacán y nadie quiere que le sean infiel, ni siquiera en Francia, o sea, no. Esta mujer se entera que su esposo le es infiel de su propia boca, él se lo dice y ella le dice: ok, bueno. Obviamente le cayó como un balazo de agua fría y decide irse a dormir y que lo hablan al día siguiente. Entonces ella llama a su amiga, una de sus amigas, y le cuenta. Y como te digo, o sea, en esta cultura francesa es muy normal y aceptado, casi tácito, que en algún momento la gente es infiel. Entonces ella le dijo: bueno, pero ¿qué esperabas, Monique? O sea, ya van casados más de 20 años. Es normal, los hombres son así, tienen esas necesidades, esos deseos. Como realmente justificando al infiel. Y no podemos hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, su amiga le dijo: mira, si tú quieres seguir con tu esposo, vas a tener que ser muy permisiva al respecto y ser como su amiga en el sentido de aceptar que él te está siendo infiel y no prohibirle y no darle ultimátums. O sea, su amiga le estaba aconsejando, aparentemente por experiencia, que acepte eso, que acepte esta condición de infiel. Bueno, Monique le hace caso, entonces ella decide decirle a su esposo que ok, bueno, eres infiel, voy a aceptar que no solo me sacas la vuelta con esta X mujer, sino que voy a permitírtelo, no te voy a hacer escenas, no te voy a hacer dramas. Y esto obviamente va un poco en contra de lo que ella quería, porque es importante notar que todo lo que hace ella básicamente está basado en lo que le recomiendan los demás. Entonces es una mujer que además parece que tuviera miedo de tomar sus propias decisiones. Es verdaderamente muy interesante ver cómo ella reflexiona, cómo piensa, cómo actúa en este libro, y conforme va avanzando su historia vamos notando cómo va evolucionando su actitud, su personalidad, su comportamiento. A mí me ha dolido bastante este relato porque me dio mucha pena ella, me dio mucha pena
ver cómo la trataban, me dio mucha pena ver cómo se aprovechaban de ella, me refiero a su esposo, y cómo ella se humilló en muchos momentos. Llega un momento en este relato donde su esposo le dice: mira, me quiero ir de fin de semana con Noeli, que así se llama su amante, me quiero ir de fin de semana con Noeli, ¿qué te parece? Y ella es como, en su diario obviamente ella escribe lo que sentía, ¿no? Y se sentía mal, o sea, qué horrible. Pero decidió decirle que sí porque siguiendo los consejos de su amiga y no quería que su esposo piense que era una monga, no sé. Es realmente, para mí, era horrible leer cómo Monique, esta mujer, poco a poco cedía y cedía y cedía y cedía a estos temas que le proponía su esposo. Ay, Dios, le juro que me acuerdo y suspiro de la pena de este relato, porque poco a poco, como les digo, con cada entrada de diario que vamos viendo, vamos notando cómo ella además empieza a entrar en una depresión severa que va a casi que terminar con ella. No solo la depresión, sino también una suerte de locura en la que entra en una locura realmente, en una crisis mental muy fuerte. Y por momentos como que se pone fuerte con su esposo y le dice no, o sea, en un momento le dice: tienes que elegir entre ella o yo. Y él como que no, le dice que no le haga eso, que no va a elegir, que él la sigue amando a ella, pero realmente, o sea, en lo que ella te cuenta, tú te das cuenta como lectora o como lector que claramente no está enamorado de ella y que la hace responsable de muchas cosas. Y ahí te pones a pensar realmente en el rol de la mujer en la sociedad. Este relato es muy importante en ese sentido. Se trata de una mujer que se casó joven, que decidió dedicarse a su casa, a sus hijas, a su esposo, y no trabajó. Y no tiene nada. Entonces cuando se van sus hijas, no está con sus hijas, y ahora su esposo se va, o sea, se distancia y no le queda nada. O sea, su vida y su personalidad giraba en torno a su familia, a su hogar, a la vida que había construido de esa forma. Entonces te hace preguntar realmente, o sea, nadie dice que no tengas esposo, que no te dediques a tu familia ni a tus hijos, pero qué importante también es tener una personalidad y una vida y un desarrollo personal por nuestra propia parte, ¿no? Tener proyectos, no necesariamente pues proyectos, si tú eres una persona que no quiere necesariamente trabajar o no puede, ten un proyecto aparte. No necesariamente tiene que ser remunerado, pero algo que te motive a tener una vida, a tener algo por tu cuenta, algo por separado de las personas de las que normalmente dependes. Entonces, en el caso de Monique es muy claro esto, ¿no? Es muy claro cómo cuando solo dependes de las otras personas y de la nada las otras personas ya no están, tu vida se cae a pedazos. Y bueno, llega un momento donde su esposo además le dice que se va a mudar después de varios problemas que han tenido, obviamente porque Monique está harta de que él esté todo el tiempo con su amante. Él empieza a pasar más tiempo con su amante que con su esposa. Y se pone harta y le dice que ya no puede seguir así, y él decide tomar un apartamento aparte y mudarse solo, pero obviamente sabemos que va a estar bien frecuentado por Noeli, la amante. Es súper duro este relato. Es un relato que te deja muy triste, que te deja, sobre todo por cómo acaba, que no te voy a contar, pero es muy duro ver la caída de esta mujer, ver cómo se llena de esperanzas en muchos momentos porque su esposo le compró una flor o porque le invitó al cine. Es muy triste ver cómo cae esta persona, cómo cae en pedazos y se desarma poco a poco hasta tener una crisis real, o sea, una crisis mental y física en la que va a perder peso, no va a salir de su casa,
no se va a bañar, una crisis de depresión muy fuerte. Y ver a su esposo que en lugar de intentar ayudarla, decide irse, es muy difícil. Es duro leerlo. Sobre todo, lo que a mí más me chocó fue leer sus pensamientos, ¿no? Porque como es un diario, eso es lo bacán también de este relato, que como es en formato de diario, puedes leer no solo lo que sucede, sino lo que ella piensa y lo que ella siente. Entonces es como una montaña rusa de emociones en la que te ilusionas porque ella está ilusionada y luego te enteras que no, que nada que ver. Bueno, este libro realmente lo he disfrutado. Son 3 historias de 3 mujeres atravesando momentos muy difíciles y de mucha intensidad emocional. Cada una es muy distinta a la otra, pero tienen como hilo conductor la experiencia femenina universal. Es muy, muy interesante como mujer, sobre todo, leer este libro. Son 3 relatos que te recomiendo muchísimo. Este libro lo puedes encontrar en la mayoría de las librerías. Es un libro muy conocido, muy respetado, muy bien rankeado también en el mundo. Leer a Simone de Beauvoir es una experiencia muy interesante, porque tiene personajes femeninos que son las protagonistas y que comparte mucho la forma en la que ella pensaba sobre el rol de la mujer en la sociedad en esa época. Recordemos que ella es la famosa autora que dijo que una no nace mujer, una se hace mujer, en el sentido de que cuando nacemos es la sociedad y la cultura, siendo lo cultural lo opuesto a lo natural, es la cultura la que nos vuelve mujeres femeninas, digamos. Es muy interesante. Personalmente me parece muy importante conocer este tipo de pensamientos, leer de primera mano autores que han marcado pues caminos filosóficos de los cuales se desprenden tesis que son muy relevantes hasta el día de hoy, como es el caso de Simone de Beauvoir. Y realmente la narración, el estilo de cada uno de los relatos es bien distinto uno del otro, lo cual a mí personalmente me pareció muy interesante como experiencia. Digamos que es un libro muy completo que te da mucho, así que te da un poco de todo. La primera historia, o sea, si tuviera que resumir ya para acabar este episodio de hoy, para que sea media hora nomás, el primer relato es el más tranquilo, es el más como novelesco, el más cuento, digamos, es el más fácil de digerir. El segundo monólogo, el segundo relato, que es un monólogo, es el más duro de digerir. Es complicado, es duro, es desgarrador. Y el tercer relato, en formato de diario íntimo, es el que te rompe el corazón, el que te deja con ganas de cambiar el mundo básicamente, y el que te deja con muchos cuestionamientos, ¿no? Te vas a cuestionar muchas decisiones que ella toma, que la protagonista toma, y yo creo que eso es muy interesante, ¿no? Te vas a poner en su lugar y vas a decir, ¿qué hubiera hecho yo? Definitivamente no hubiera hecho eso. Pero bueno, espero que te haya gustado este episodio de podcast. Como dije, no lo voy a editar, así que lo vas a escuchar tal cual, con algunos ruidos de fondo y con mis pausas naturales al hablar. Esto no tiene un guión. He leído algunas de mis notas para contarte sobre los relatos, pero nada más. Quiero que mis episodios sean naturales y que se sientan como una conversación entre amigos que hablan de temas interesantes y que nos gustan a nosotros. Así que espero que te haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. Bueno, me escuchas, ¿no? Porque no me estás viendo. Voy a esperar subir un podcast a la semana. Y pues hasta el próximo episodio. Recuerda, se llama La mujer rota de Simone de Beauvoir. Chao. Un poquito de ASMR por 10 segundos.